Señor les bendiga. Los invito a que dedique, consagre unos minutos de su tiempo esta noche para que juntos nos podamos introducir en la palabra del Señor y en estos conocimientos espirituales y evangélicos que tanto necesita el mundo y que realmente nos haría tanto bien en un mundo tan convulso, tan congestionado, en un mundo tan enfermo y tan traumatizado como el mundo en que vivimos. Nada mejor que la palabra de Dios, que es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta noche vamos a hablar de un tema y lo hemos titulado El Reino de Dios, porque nos vamos a referir a esa parte. Y vamos a tomarlo desde el libro de Daniel, donde la Sagrada Escritura nos presenta una visión, dice que la visión de las 4 bestias. El profeta dice que contemplaba en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y él dice que miraba el gran mar y que los 4 vientos se combatían, debajo del cielo se combatían allí en el gran mar. Cuando de pronto comenzó a haber una sucesión de bestias que salían del mar, una diferente a la otra, o sea, diferentes todas entre sí. Dice que la primera bestia que él vio era como un león y tenía alas de águila. Seguidamente dice que la otra bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas. Luego observa y ve un leopardo. Dice que tenía alas de ave en sus espaldas y 4 cabezas. Le fue dado dominio. Seguidamente dice que vio una bestia muy extraña, muy diferente a todas. Que esta bestia era descomunalmente grande y terriblemente feroz, horrible, espantosa, que tenía uñas de hierro y dientes, colmillos también de hierro, y que una voz le dijo: levántate y devora mucha carne. Y en efecto esa bestia dice que todo lo destruía a su paso, lo desmenuzaba, y a lo que sobraba dice que lo hollaba con sus pies. Era diferente a todas las demás y fue una bestia en la cual Daniel, el profeta, fijó su atención porque le pareció algo supremamente extraño. Bueno, Daniel en ese libro nos viene diciendo que esas bestias representaban unos imperios y que seguramente el primero era el imperio caldeo, seguido por el imperio medo-persa y luego el imperio macedónico, el imperio griego, y finalmente nos lleva en la primera parte, en la comprensión de esta profecía, nos lleva al imperio romano, que era el imperio que se encontraba vigente en los días del Señor Jesús y en los días también de los apóstoles, Pedro, Pablo
y de todos ellos. Dice la Biblia que Daniel estaba mirando en esas visiones de la noche cuando vio que venía en las nubes del cielo uno como un hijo de hombre. Y dice que a ese hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, aquí tenemos una figura perfecta de lo que era, o sea, de la concepción del reino de Dios, según lo entendían los hebreos, los rabinos, los judíos, los profetas, que vendría el reino de Dios, nacería el Mesías, según alguna manera de entenderlo, sería un Mesías político, militar, con una capacidad arrolladora de dominio y que aplastaría a todos los pueblos, naciones y ejércitos enemigos de Israel. Eso era lo que ellos entendían. Ahora nos dice la Biblia, cuando nace el Señor Jesús, nace de una familia humilde, una mujer humilde, campesina, eso sí, descendiente de la familia de David, y un hombre, José, que era el esposo de ella, también humilde, de origen campesino, y que no eran unas figuras que asombraran por sus capacidades allá dentro de su sociedad, donde a ellos les correspondió vivir. De esa familia humilde nacería el Señor Jesús, en el seno de esa familia, hijo de esa Virgen María, hijo de Dios, del Espíritu Santo. De otro lado, no nació en una de las ciudades grandes, importantes de la nación, sino en un pueblo pequeño, Belén. Belén, eso sí, de la tribu de Judá. Y luego que la familia tuvo que huir a Egipto para poder salvar al niño de la mano criminal de Herodes, cuando regresan después de algunos años, regresan nuevamente al país, no vienen para vivir nuevamente en Belén o radicarse tal vez en Jerusalén, la ciudad capital, sino que se trasladan un poco más al norte, al centro del país, a una población también pequeña, también humilde, llamada Nazaret, y allí transcurre la vida de esa familia y la vida del Señor Jesús en una condición muy ignorada, muy desconocida, sin causar alarde o alarma o admiración o sospecha alguna.
José era conocido allí como carpintero. Esa era su profesión. Y el Señor Jesús ahora seguramente también se ocupaba en este oficio. Era llamado el hijo del carpintero. Así que no había en absoluto despertado algún tipo de admiración o de preguntas o de querer inquirir o preguntar acerca de la vida de ese niño o de esa familia. Nos cuenta la Sagrada Escritura que pasado un tiempo, muchos años, ya Jesús estaba en los 29 o 30 años, cuando nos dice la Biblia que Juan fue encarcelado. Jesús había sido bautizado por Juan en el río Jordán. Y pronto Juan fue encarcelado. Y luego que Juan fue encarcelado, inmediatamente Jesús se retiró un poco más hacia el norte, a una ciudad llamada Capernaum, que quedaba a orillas del mar de Galilea. Y allí pues podía estar más tranquilo, porque había menos fanatismo religioso que en Judea, y había menos temor de que se lanzara contra él una persecución de primera mano, porque como dije antes, había más tolerancia en esta zona, en estos lugares del mar de Galilea. Y fue allí, en ese lugar del mar de Galilea, donde el Señor fue ese día al mar. Y dice la Biblia que allí empezó su ministerio. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, de ese que vio Daniel en el sueño, de ese que nos describe Daniel en la profecía. Pero observe aquí, Daniel cómo lo concebía, como un líder militar, como un poderoso conquistador político, seguro al frente de un poderoso ejército incontenible e invencible. Era la manera como Daniel lo entendía, y muchos otros lo entendieron, muchos otros del pasado. Pero vea usted ahora que aparece ese Mesías, el Mesías, que vio Daniel venir en las nubes del cielo. Ahora aparece predicando el Evangelio. Se comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Había que aceptarlo, había que recibirlo, había que creer en las leyes de ese reino, y había que entrar a ese reino aceptando el modelo legal que el cielo establecía para poder entrar al reino y para poder formar parte de ese reino
haciéndose ciudadano del reino de Dios. Y aquí empieza. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ya está el reino de Dios en acción. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está vigente, ya es una realidad. Las profecías que hablaron de él, del Mesías y de su reino, ya es una realidad, ya está en la tierra, ha comenzado y ahora comienza a desenvolverse todo lo relacionado con el establecimiento, la organización, el desenvolvimiento de ese reino y de la vida en ese reino. ¿Cómo sería ese reino? ¿Y cómo sería respecto a los ciudadanos o a las personas que quisieran ser ciudadanos y pertenecer a ese reino? Más adelante el Señor dice que entró en diálogo con un escriba, y el escriba llegó y le hizo una pregunta a Jesús. Le dice, Maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento de la ley? El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El escriba le dice, bien, maestro, bien has respondido. Y entonces el Señor le responde y le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Observa usted? Y él era un líder religioso, era un hombre religioso, era un predicador, era un intérprete de la ley, pero estaba por fuera del reino de Dios. A él Jesús le dice, no está lejos, ahí está. Muy pocas cosas te hacen falta, pero toca que remover los obstáculos y atreverse a inscribirse, a llenar los requisitos, todos, que no son muchos, para entrar y para pertenecer al reino de Dios. Luego es San Lucas. San Lucas nos dice, y sería muy bueno pegarle una miradita a lo que dice San Lucas. Jesús, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Jesús era el Mesías, era el rey, el príncipe, el rey esperado, el Mesías esperado, el jefe supremo de ese reino. Y cuando dice el reino de Dios está entre vosotros, ahí estaba Cristo, por ahí estaban sus discípulos, los 12 discípulos, por ahí estaban seguramente los 70,
Por ahí estaba el publicano Zaqueo, tal vez la mujer samaritana, tal vez la María Magdalena, tal vez la mujer pecadora, la mujer del flujo de sangre. Tal vez se encontraba por ahí el endemoniado gadareno, el que había sido endemoniado gadareno. Todos ellos se encontraban. Ya habían entrado, ya se habían inscrito, ya se habían afiliado y ya se encontraban felices de pertenecer a ese reino y de formar parte de ese reino, el reino de Dios. Habían demasiadas controversias y maneras de entender. Cuando el ladrón de la cruz dijo acerca del reino de Dios, le dice a Jesús, allí moribundo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que el Señor Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Observe que él concebía la idea de que el reino de Dios era una cosa del futuro, seguramente muy lejos, miles o millones de años más adelante. Y Jesús le dijo, no, que había dicho, no está lejos del reino de Dios. El reino de los cielos entre vosotros está. Entonces no era miles o millones de años más hacia adelante, hacia el futuro. No, ya, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya mismo, con esa confesión de fe, ya usted se ha inscrito, se ha afiliado y ya eres, por la fe y por la gracia de Dios, ciudadano del reino de Dios. Formas parte de ese reino. Finalmente, quiero decirles algo más, y es el apóstol San Pablo, que nos cuenta diciendo así: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Escucha bien? ¿Observa? ¿Entiende lo que estamos diciendo? Dice que por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz y por su sangre derramada, todas las personas, sin importar cuál haya sido su pena, su culpabilidad, su pecado, qué tan comprometido esté en vicios y pecados y maldades, pero mediante unos ejercicios tan sencillos, aceptar a Cristo como su Salvador, recibirlo a Él como el Salvador de su vida, aceptar a Cristo como el Mesías que había de venir a redimir al mundo, como lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cosa de recibirlo. Por eso se dice, si ya usted es un simpatizante, que simpatiza con el Evangelio, que de vez en cuando alguna vez va a la iglesia, pero no pasa de ahí, entonces le podemos decir esta noche, no estás lejos del reino de Dios. Un ejercicio más hacia adelante. Algo más te falta hacia la obediencia y hacia la fe, hacia la integración y la penetración hacia el interior del reino de Dios.
Y si de pronto anda preguntando y diciendo, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo puedo hallar? ¿Quién me puede informar? ¿Qué tan lejos está? El Señor le está diciendo esta noche que no está tan lejos, sino que entre vosotros está. Aquí está la iglesia, aquí están los predicadores, los evangelistas, los pastores, los maestros, los evangelistas, los que te pueden indicar acerca del reino de Dios, los que te pueden adoctrinar espiritualmente y formar mediante la doctrina, los que te pueden enseñar sobre la manera de introducirse, formando parte del reino de Dios. Bonito ese texto. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sencillo. No te cuesta un dineral. No tienes que invertir una fortuna. Es solo abrir el corazón, disponer tu alma. Es abrirse a los propósitos del cielo. Es abrazar el Evangelio, la doctrina apostólica, abrazarla como la norma, como las leyes del cielo, del reino de Dios. Así lo hicieron los primeros cristianos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hazlo tú también. Dios te bendiga. Una feliz noche.